Cero. Ahora sí, muy buenas tardes, les saluda el profesor Josué. Vamos en este momento a proseguir con la clase de personal social para sexto grado de primaria. Bien, nos habíamos adentrado a hablar un poco de la historia del Perú. Ya salimos de la etapa del virreinato, salimos también de la etapa de la independencia, ahora estamos entrando a la etapa de la república, a la etapa de la República del Perú. Pero le digo una cosa, aparentemente el Perú había recobrado su libertad, ¿no? Éramos libres, viva, viva, vamos a celebrar 200 años de independencia ya, el 28 de julio. Pero ¿creen que el Perú realmente había cambiado después de la independencia? No. No. Nada, al contrario, antes por lo menos España nos mantenía. ¿Quién construía las ciudades en el Perú, las pocas ciudades? España. España. El gobierno de España. ¿Quién controlaba la economía? España. ¿Quién ponía oficiales, ejércitos? España. Pero cuando se fue España, el Perú se quedó sin ejército, sin policía, sin autoridades. Prácticamente. Profesor, Dime. mejor dicho que España fue como nuestra ayuda. Aparentemente sí. Aparentemente sí. No solamente que los criollos querían tener el poder, ¿no? Nosotros como mestizos, niños, no había cambiado nada. Porque para los mestizos, nosotros para los criollos, en ese tiempo los blancos, los criollos, nosotros éramos pues personas de segunda categoría, seguíamos siendo personas de segunda categoría. Niños, hoy en día todos somos iguales, pero esa igualdad de hoy en día, escúchame, esa igualdad que hoy día tenemos era distinta en el tiempo de la independencia, después de la independencia, a inicio de la república, no era así, no era igual. Había mucho clasismo todavía. Y ese clasismo, escúchame, se mantuvo en el tiempo, demoró, seguía. Vamos a ver todavía más adelante cuando entremos a la época de la prosperidad falaz, que vamos a hablar más después, la época de la venta del guano, ¿te acuerdas? Vamos a ver que el Perú seguía siendo clasista, seguía siendo déspota. Los blancos, los criollos, menospreciaban a los indígenas, a los mestizos. No había cambiado nada, niños, ¿ya? La educación solamente era para unos cuantos, no para todos. En ese tiempo, pues, María, Francesca, Valery, Sebastián, Adriano, Maricielo, Guadalupe, Jonier, Luis David, no hubieran podido acceder a una escuela solamente por el hecho de ser mestizos, por el hecho de ser indígenas o por el hecho de tener la piel un poco más oscura, un poco más colorada o un poco más parecido a los indígenas. ¿Ven? Hoy en día mi hermana, si mi hermana es blanquita, yo soy blanca, pero yo me he quemado con el tiempo. Si yo estuviera de 3 años, hubiera sido blanquita. Eso era mucho más allá, o sea, no era solamente el tener el color de la piel, era solamente el tener un estatus social. Si tú nacías en una familia adinerada, tú eras una familia de la clase alta, ¿no? Pero si tú eras... Y si yo nacía mestiza. Normalmente los mestizos no tenían mucho dinero, como hoy en día, ¿no? Hoy en día el dueño de la Jaidú, ¿quién es? Se llama un tal Negocio Martínez. Es un mestizo. Y si tú lo ves, es un chato, medio gordito, ¿no? Y tiene cara así como facciones indígenas, pero el hombre pues tiene harta plata. Porque hoy día, niños, hay libertad para que cualquiera pueda formar su riqueza. En ese tiempo, ¿quiénes tenían acceso a la riqueza? ¿Quiénes tenían más oportunidades? Los blancos. Los blancos. Los criollos. O también los criollos. Los criollos. Yo soy criolla. Que cuando se logró la independencia, todo era igual, Luis David, todo era igual, todo era igual. Había mucha esclavitud, había mucha prepotencia, había mucha desigualdad, había mucho clasismo, había mucha inseguridad. Tú viajas a Lima en tu bus, como se ha ido Andy, ¿no? Como se ha ido Andy en su bus, se va tranquilo, llega en 8 horas. Pero antes para irte a Lima, pues, ¿no? Si te ibas desde Trujillo, te demorabas hasta 3 semanas para llegar a Lima, porque tenías que irte a pie, o en una carreta, o un caballo, en un burrito. Y te ibas camina y camina hasta allá, y te podían asaltar en cualquier momento, porque no había policías.
Hoy en día, Andy, ¿no te das cuenta que cuando viajas a Lima o cuando viajas a Trujillo hay policías que detienen a los carros, a los buses? Detienen, ¿no? Y se suben a los buses y dicen, su documento, a ver, saque su documento, por favor. ¿Está bien que haga la policía eso? Sí, porque hay seguridad. Pero en esos tiempos no había eso, niños. O sea que el Perú estaba mal después de la independencia. Estábamos mal, económicamente estábamos con deudas. Muy mal. Vamos a compartir ahora, y así empezó el primer militarismo. Como el Perú estaba mal, y como el Perú había logrado su independencia, y como el Perú tenía bastantes asaltantes, ¿quiénes creen que eran los llamados o se creían los llamados a gobernar? Los militares. Los Los militares. ¿Y cómo se llamaron a los líderes de los militares? Porque los militares no eran un solo ejército, eran varios ejércitos, varios grupos. ¿Cómo se llamaban a los líderes de los militares? Presidentes, No, presidentes, Cao, jefes. No sé qué cosa, Tau Moringano, caudillos. Ya, muy bien. Ya, estamos acá, empezamos, ¿no? Sí, listo. Ah, niños, antes nosotros dependíamos de España, cuando éramos colonia de España. Pero hubo un país que apoyó a la independencia, a las corrientes libertadoras. Inglaterra. Se convirtió, nos convertimos dependientes de ellos. Inglaterra. Dime, Porque Adrián. él quería hacer negocios con ellos. Él quería hacer negocios con el Perú. Por eso es que. ¿Y quién le puso el nombre de Perú a nuestro país? Los españoles. Los españoles Yes. le pusieron Perú. ¿Y qué significa Perú? Algunos creen que Perú nace solamente se creen que se refiere al río Virú. Dicen algunos escritores que cuando llegaron los españoles, los conquistadores, le dijeron a un indígena que vivía por ahí por Virú, por el río Virú, le dijeron cómo se llama tu territorio, ¿no? Y él pensó pues que les estaban preguntando cómo se llama el río, no entendía, y dijo Virú. Virú, se quedaron con Virú y con el tiempo se fue cambiando, dijo Virú, Perú, ya Perú, y se llamó Perú, pues, ¿no? Y así prácticamente se llamó la tierra del Perú, ¿no? O sea, eso significa que todo el Perú no tiene significado, nada más tuvo un significado porque Virú. O sea, si no, en vez de llamarnos Perú, nos ¿Pero no llamaríamos... tiene significado? No, O sea- Perú no tiene un significado, solamente significa Perú porque fue algo que a los españoles se les ocurrió, ponerlo rápido, el nombre de un río, ¿no? Y como no lo pronunciaron bien, Perú pues le pusieron. Yo pensaba que tenía un significado muy importante. No Yo sé, o sea, no, como me entero. algo que me abriera la mente, algo muy... Hoy en día... Odio a los españoles, ya los odio. Hija, un ratito. Hoy en día el nombre Perú es significado de riqueza. ¿Por qué? Porque se dice, ¿no? Cuando tú haces algo bien, dice, vales un Perú, o vales mucho. Porque antes al Perú se le ponía como sinónimo de riqueza, de oro, porque todo el oro salía del Perú. ¿Ya? Ya, niños, quiero entrar al tema, ¿ya? Recuerda que los caudillos no practicaban la democracia. No practicaban, ellos utilizaban la fuerza, la violencia. ¿Ya? Hoy en día, imagínate que el presidente Sagasti manda el ejército pues a detener las protestas. Rápido lo sacan, rápido lo expulsan y lo meten a la cárcel. En cambio, en ese tiempo, los caudillos, ¿a quién le metía a la cárcel a los caudillos? Nadie. Vamos a ver el gobierno de José de la Mar. José de la Mar. Adriano, ya que después de tiempo estás con nosotros. ¿Quién era José de la Mar? ¿No tiene material o sí? Nada. Hijo, ¿vas a leer o no? No, no va a leer todavía. Muy bien, muy bien. Maricielo, ¿quién era José de la Mar? Y Maricielo no está. Luis David, ¿quién era José de la Mar? Yo. José de la Mar, el general Santa Cruz, que había sido gobernante del Perú por encargo de Bolívar, convocó a un segundo Congreso Constituyente, siendo el presidente
el mismo del primer Congreso, Francisco Javier Luna Pizarro. Muy bien. Mírenme, antes, niños, a los presidentes no lo elegía, escúchame, ¿quién elegía a los presidentes? No lo elegía el pueblo. Hoy en día tu mamá va a votar, ¿sí o no? Antes, ¿quién elegía al presidente? ¿Lo elegía él? Congreso. El Congreso Constituyente, solamente el Congreso elegía. ¿Ven? ¿Y a quién elegía el Congreso? Normalmente elegía a un militar para que sea el presidente. Ahora, siendo el presidente el mismo del primer Congreso, ¿cómo se llamó el primer presidente del Perú? Ahí está, ¿no? Francisco Pizarro. Él fue, como él era el presidente del Congreso y faltaba un presidente, entonces el mismo presidente del Congreso era a la misma vez el presidente del Perú. Hoy en día, ¿quién es el presidente? Pedro Castillo. Pedro Castillo. Francisco Sagasti. Francisco Sagasti. Y el 28 de julio se dará a Castillo. Francisco Sagasti. Antes de ser presidente, ¿qué era él? ¿Qué ha sido? Profesor. A ver, ¿qué? ¿Congresista, profesor? Congresista. Era un congresista. Es más, él era el presidente del Congreso. Era igual que Javier Luna Pizarro, ¿no? Al no haber presidente, entonces Javier Luna Pizarro ocupó el cargo de presidente de la República, al ser presidente del Congreso. Francisco Sagasti ha hecho lo mismo. Como sacaron a Martín Vizcarra, después la gente votó a Merino, lo sacó, ya no teníamos presidente. ¿Quién ocupó entonces el cargo de presidente? Francisco Sagasti. Ahora, ¿qué hizo Francisco Sagasti? Convocó a una reunión, a una asamblea con el Congreso para elegir al nuevo presidente, porque Francisco Javier Luna Pizarro no podía ser mucho tiempo presidente. ¿Y el Congreso a quién eligió? A José de la Mar allí. Ahí se eligió a José de la Mar. ¿Ves qué hizo el Congreso? Elegir al nuevo presidente y dictar una nueva constitución. ¿Quiénes hacen la constitución? Los congresos, ¿no? Los congresos constituyentes. Muy bien. El Congreso eligió a José de la Mar y se realizaron las siguientes obras y sucesos. ¿Qué se hizo? A ver, Luis David, rapidito. Sublevación de indios de Iquicha, que se ubica en Huanta, Ayacucho, dirigidos por José Antonio Navala Huachaca. Se promulgó la Constitución en 1828, derogando la anterior Constitución vitalicia de 1826, ese que dejó Bolívar. Ajá. Una Bolivia dirigida por Agustín Gamarra. Estalló la guerra contra la Gran Colombia. Agustín Gamarra realizó un golpe de estado contra José de la Mar. Creo que la Gran Colombia ocupa 3 repúblicas. Sí. Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿no? Y Venezuela. Colombia, Ecuador y Venezuela ocupaba. Mire, muy bien, entonces el Congreso eligió a José de la Mar, no el pueblo, el Congreso eligió a José de la Mar. ¿Ya? Guadalupe, Cielo, por favor, activen sus cámaras. Pero en el tiempo de José de la Mar, les dije, en el tiempo cuando el Perú ya era independiente, ¿creen que le andaba bien al Perú? No andaba bien, ¿no? Los indios, por ejemplo, de Iquicha, los indios se sublevaron, ¿saben por qué? Porque seguían pagando tributos. Le seguían cobrando tributos. Ellos seguían siendo esclavos. Por eso que los indios de Iquicha se sublevaron contra el nuevo presidente. Oye, si somos independientes, ¿por qué sigo siendo esclavo? ¿Tenían razón o no tenían razón? Sí, tenían razón para sublevar. Tenían mucha razón. Se promulgó la Constitución de 1828. Antes, cuando Bolívar había venido al Perú, Bolívar se le nombró como presidente vitalicio hasta que muera. Pero Bolívar puso una nueva Constitución. Después Bolívar viajó a Venezuela y cuando quiso regresar, ya el Perú había elegido un nuevo presidente. ¿Para qué se va, no? ¿Qué más? Bolivia en ese tiempo, niños, se había separado del Perú. Antes Bolivia se llamaba, ¿sabe qué se llamaba Bolivia? Se llamaba el Alto Perú. ¿Guayaquil era? No, se llamaba el Alto Perú, por el sur. ¿Pero qué pasó? Bolívar, como no quería una competencia a la Gran Colombia, que era su patria, Bolívar decía, o Colombia es grande o Perú es grande. La única forma es dividir al Perú. Se fue al sur y dividió el sur del Perú. Se creó el estado de Bolivia. Es más, los bolivianos le pusieron el nombre Bolivia para recordar el nombre de Bolívar, Bolivia.
¿Ya? ¿Y qué pasó? Como Bolívar se fue, ¿qué pasó? Agustín Gamarra, que era más o menos el general era como uno de los generales de José de la Mar, quiso recuperar Bolivia. Se fue a Bolivia y perdió. Perdió. Y Bolivia fue independiente para siempre, hasta el día de hoy. Estalló la guerra contra la Gran Colombia. Simón Bolívar quería recuperar el gobierno del Perú. Pero acá en el Perú, ¿quién? José de la Mar enfrentó a la Gran Colombia. ¿Y qué creen? ¿Quién ganó? Ganó el Perú. La guerra la ganó. Eso sí me acuerdo. Le ganó al Perú a la Gran Colombia, ¿no? Y de ahí Colombia, al contrario, ya no siguió en la guerra. Se dividió, se partió en tres. Se convirtió en Venezuela, se convirtió en Colombia y se convirtió en Ecuador. Agustín Gamarra, el mismo general, mira, un caudillo, el mismo general de quién, de José de la Mar, le realiza un golpe de Estado. Y le gana a José de la Mar. Te pregunto, ¿había seguridad, había estabilidad política en ese tiempo? No había, niños. No había nada. A ver, Nada de nada. Cuando un presidente sale elegido, ¿ustedes creen que lo deben de sacar a mitad de su gobierno o lo deben dejar que termine sus 5 años? Que lo saquen a mitad de su gobierno si es que está haciendo algo mal. ¿Qué creen ustedes? Eso sí, pero Si es que no está haciendo nada malo, pues que lo dejen los 5 años. Ahí en ese caso tendrían que sacarlo a la mitad de su gobierno, digo yo. Pero acá en este tiempo se sacaba por cualquier cosa. ¿Ven? Se sacaba por cualquier cosa, ¿no? No me gusta, ya, y lo sacamos. ¿No? Así como salió PPK hoy en tiempo, después salió pues Vizcarra, después salió Merino y llegó Sagasti, ¿no? No, profesor, el Merino fue porque no tenía, ¿cómo decirlo? No, o sea, era demasiado malo para todo el Perú el Merino. No. Ya, hija, después te acuerdas, ¿ya? Muy bien. La guerra contra la Gran Colombia, Maricielo. Yo. La guerra del Perú motivado por las siguientes causas. Invasión peruana a Bolivia. Sucre fue expulsado de dicho país. Derogación de la Constitución vitalicia. Ambición de Bolívar sobre Jaén y Maynas. Intención peruana de recuperar Guayaquil. Niños, ¿quién estaba en realidad molesto con el Perú? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Nuestro libertador. ¿Quién era? Bolivia. Bolívar, ¿no? Bolívar, muy bien. A ver, esta es la tarea que... Dímelo, David. O sea, José de la Mar siguió haciendo la guerra, pero cuando fue sacado por Agustín Gamarra, después Agustín Gamarra ya hizo el Tratado de Paz. Y, o sea, Bolivia está con Guayaquil, pero Jaén y Maynas siguen siendo parte de nuestro territorio. Jaén y Maynas llegan a ser lo que hoy día lo conocemos como Loreto, ¿no? No, Loreto, Amazonas, ¿cómo se llama esa zona? Sí, ¿no? Loreto. Lo que hoy día nosotros conocemos como Loreto es Jaén y Maynas. Para los ecuatorianos, niños, la región de Loreto no se llama Jaén y Maynas, ¿ah? No se llama Loreto, para ellos se llama Jaén y Maynas. Hubo un tiempo que los ecuatorianos querían recuperar ese territorio. Para ellos decían que le habíamos robado. No, ese territorio de Loreto es nuestro, dicen, ¿no? Jaén y Maynas. Pero para nosotros se llama Loreto, pues, ¿no? Ganamos la guerra también ahí, pero bueno, ya está. ¿Cuáles fueron, a ver, pregunta, ¿cuáles fueron las tareas del segundo Congreso peruano? Eran 2. Una nueva constitución y elegir al presidente de la República. Muy bien, elaborar una nueva constitución, ¿qué más? Y elegir al nuevo presidente de la República. Muy bien, ustedes ya la han hecho, se supone, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué sublevación se produjo durante el gobierno de la Mar? La sublevación de Iquiche y Iquicha, muy bien, la sublevación de los indios de Iquicha, así se llama, muy bien, ya estamos, ¿ah? Derrotó al ejército peruano en la campaña terrestre, ¿quién fue? Coronel Raúl, le dejas ir a buscar en
Esto de acá, niños, esto de acá, no era que lo hagan todavía. Esto de acá, ¿no? Esto de acá, los dos primeros no. ¿Ya? Yo no lo he hecho. De esto no. ¿Por qué? Porque vamos a tocar este tema, vamos a tocar, pero más adelante. Acá, presidente del segundo Congreso Peruano, ¿quién fue? José de la Mar. José de la Mar. ¿No? Bolívar. Javier. Bolívar. Javier Luna Pizarro. Javier Luna Pizarro. Ya, muy bien. Dirigió la rebelión de los indios de Iquicha. José Antonio. José de la Mar. José de la Mar. José Antonio. ¿Quién fue? José Antonio, profesor. José Antonio. José Ahí Antonio Ahí Navala. está, mira, ve. José Antonio Nevada Huachaca. Ahí está, pues él dirigió. A ver, pero eso puede solo que no lo sé pronunciar. Vamos acá para marcar rapidito, niños. En los inicios de la República, los Militares. 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 Los Militares. militares. Los militares. A ver, los militares. Vamos. Otro, departamento donde se llevó a cabo la rebelión de los indios de Iquicha. Ayacucho. Seguimos. Ayacucho. Fue el presidente del segundo Congreso. Francisco. Durante el gobierno de José de la Mar, los peruanos invadieron el país. La rebelión de Bolivia. Ay, yo pensaba que estábamos bien las 5 ya. Bolivia. ¿Qué suceso? Gamarra dio golpe al Estado contra la... La guerra contra la Gran Colombia. La guerra contra la Gran Colombia. La guerra contra la La guerra contra la Gran Colombia. Otro. En junio de 1827, con el apoyo de los liberales, fue elegido el presidente del Perú. José de la Mar. José de la Mar. A ver, señala el orden cronológico. ¿Cuál es primero? San Martín, Bolívar, la Mar. La Mar. Muy bien, la E. La E. 8. Pretensiones de Bolívar de incluir como parte de Colombia. Mainas. Quería integrarlo a la Gran Colombia. Sí. Primer presidente constitucional del Perú, promulgó la José Constitución. de la Mar. Sufrió la rebelión de los indios de... Iquicha. Ya, niños, la próxima clase, que es el día lunes, La segunda parte del... Sí. vamos a hacer seguimos con la segunda parte del primer parlamentarismo con los gobiernos. Profesor, la asistencia se va a acabar Eso el quiere decir tiempo. que hubo Sí. varios militarismos Y porque el dice que... gobierno de José Luis Orredoso, nada más. Y ahí terminamos. Ok, profesor, se va a acabar el tiempo, la asistencia. A ver, Ah, sí. niños, Una pregunta, esta clase, profesor. dime, Entonces, la plataforma va a habilitar nada más para la primera parte. La segunda parte lo hacemos el lunes, ¿verdad? sí, el lunes lo Pero, habilito. profe, no está habilitado. Yo entro y sale de Hoy día se va a habilitar. ¿Lo Hoy día copiamos, se va a habilitar. profesor? Niños, ya, mira, esta clase que hemos hecho, estoy hablando, esta clase de acá de la hoja de actividades, aplica lo aprendido, lo mandan a la plataforma, ¿ya? Pero, profe, sale desactualizado. Hijo, Bien, no la activa. ¿ya? Recién lo voy a activar, a las 5 se activa. Niños, se me cuidan, ¿ya? Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Su asistencia,